Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El exministro de Medio Ambiente queda aprehendido después del escandaloso hecho de coimas millonarias y corrupción. Veamos cómo sale Santos Cruz en calidad de aprehendido rumbo a la FELCC. Este hecho sucedió luego de presentarse a declarar en calidad de sindicado en el caso de las coimas en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Este caso ya tiene 3 aprehendidos. Veamos estas imágenes y luego continuamos. Ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos, luego de dar una declaración, comenzó esta pasada las 12 del mediodía y hace algunos minutos se ha confirmado esta información. Ha sido aprehendido por este caso de aparente corrupción, presuntas coimas que se pedían para la adjudicación de algunos proyectos. 8 en total serían los observados y que sumarían para beneficio de esta exautoridad de 20 millones de bolivianos que aparentemente habrían sido invertidos en la compra de 30 inmuebles en los departamentos de Pando y Tarija. Lo repetimos esta información. Ha sido aprehendido el exministro de Medio Ambiente y Agua. Él se ha presentado de manera voluntaria pasada las 8 de la mañana. Ha esperado casi 4 horas al fiscal para prestar su declaración porque él se encontraba en una audiencia de excepción en otro caso y luego ha ingresado a las oficinas y finalmente ha sido aprehendido. Después de estos todavía aguardamos nosotros la salida de esta exautoridad. Va a ser trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen aquí en la ciudad de La Paz, donde va a esperar su imputación aparentemente por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Este proceso ha sido iniciado por el Viceministerio de Transparencia. En este momento vemos el movimiento que hay aquí en la Fiscalía. No sabemos cómo sería el trasladado, si en una movilidad o tal vez sería trasladado caminando. Sin embargo, estamos nosotros esperando atento el traslado de esta exautoridad hacia la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Soy inocente. Voy a demostrar. Soy inocente. Voy a demostrar. Se declaró inocente y dice que va a demostrar en el proceso eso. Al menos así fue conducido a celdas de la Fuerza Anticrimen el exministro de Medio Ambiente y Aguas, Juan Santos, custodiado por varios efectivos policiales. El mismo fue muy escueto en sus declaraciones. ¿Dónde se llevaba? 190 millones. Tiene que decir algo, ministro. Avanza. Perdón. ¿Cuánta familia más está implicada? Soy inocente. Voy a demostrar. Santos sería imputado en las próximas horas por el delito de enriquecimiento ilícito y será llevado al banquillo de acusados. Pasará la noche en celdas de la Fuerza Anticrimen. Ministro, por favor, ¿qué puede decir? Por favor, exministro. Exministro, por favor, ¿qué puede decir? La resolución en la orden de aprehensión, como ya lo hemos señalado. ¿Bajo qué delitos, doctor? Por favor, entremos en Enriquecimiento ilícito. Ha prestado su declaración informativa. Reitero, ha prestado su declaración informativa a horas 10 de la mañana. Vamos a presentar la imputación formal correspondiente y una vez presentada en los plazos que la ley nos otorga, vamos a informar lo que se decida. En este momento no puedo decir nada al respecto porque no se ha emitido ningún criterio aún. De manera concreta, permítanos informar que el día de hoy, por horas de la mañana, a horas 8:30, se ha recepcionado un memorial de presentación espontánea por parte del señor Juan Santos Cruz. En ese marco, en ese procedimiento, se ha dispuesto el señalamiento de su declaración y en el marco de la compulsa del cuaderno de investigaciones se ha decidido emitir una resolución y una orden de aprehensión en su contra. El Ministerio Público, en el marco de sus atribuciones, va a presentar una imputación formal en los plazos que corresponde. Permítanos trabajar en ese sentido. El proceso aún continúa en investigaciones y se va a dar la información que corresponda
una vez presentada la imputación formal por parte del Ministerio Público. Es lo que debemos de informar y lo que podemos informar por el momento. Información de último momento, aprenden al exministro de Medio Ambiente y Agua y en este momento precisamente toma la palabra el fiscal del caso Coimas. Escuchemos. De la mañana, horas 8:30, se ha recepcionado un memorial de presentación espontánea por parte del señor Juan Santos Cruz. En ese marco, en ese procedimiento, se ha dispuesto el señalamiento para que preste su declaración informativa para horas 10:30. Se ha cumplido con la toma de la declaración informativa. El señor Juan Santos ha prestado su declaración y en el marco de la compulsa del cuaderno de investigaciones se ha decidido emitir una resolución y una orden de aprehensión en su contra. El Ministerio Público, en el marco de sus atribuciones, va a presentar una imputación formal en los plazos que corresponden. Permítanos trabajar en ese sentido, el proceso aún continúa en investigaciones y se va a dar la información que corresponda una vez presentada la imputación formal por parte del Ministerio Público. Es lo que debemos informar y lo que podemos informar por el momento. ¿Ya? Muchas gracias. Por favor, estamos en vivo para Unitel. Se ha confirmado en este caso la aprehensión. Muy bien, es lo último en información. Se confirma entonces la aprehensión del exministro de Medio Ambiente y Agua. Estaremos pendientes porque él precisamente prestó su declaración y continúa en estas instalaciones. Estaremos aguardando mayores datos al respecto de esta investigación. Permiso. Viceministros, ustedes también están metidos en esto. No deberían ni siquiera dirigirse a los medios de comunicación, a la población, porque si su exministro dirigió estos hechos de coimas, significa que ustedes como viceministros y sus directores han ejecutado o han sido delegados para hacer estos hechos irregulares. Y creo que también la Fiscalía ya ha señalado demás personas que estuvieran involucrados en este tema y los cuales tienen que ser notificados, investigados, llamados por nuestra justicia boliviana para esclarecer con todo detalle todo lo que se hizo en este tiempo cuando operaron para obtener estos recursos económicos mediante coimas. Lo más ético sería que los viceministros y los directores también sean destituidos, una auditoría al ministerio de repente, para saber a profundidad de todos los pormenores que ha ocurrido ahí adentro. El exministro Santos está acusado por delitos relacionados con corrupción. Esto debido a las presuntas coimas que se habría recibido en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Actualmente hay 2 personas detenidas preventivamente, una en Obrajes y otra en la cárcel de San Pedro. Inmuebles que habían adquirido en un año, 4 inmuebles en Cobija, 5 inmuebles en Tarija. Entonces, y ellos no han sido declarados. No han sido declarados y también nos muestran la desproporcionalidad de los ingresos de estos funcionarios frente a la compra de estos inmuebles, que eran al contado y en ningún momento se declaró ante la Contraloría. Santos renunció a su cargo el pasado viernes y anunció que se sometería a la justicia ordinaria para defenderse personalmente. Exministro, por favor, ¿qué puede decir? Hasta esta jornada se desconocía el paradero del exministro. Sin embargo, sorprendió su presencia en el Ministerio Público. Y de esta manera fue trasladado inicialmente de Fiscalía rumbo a la División Corrupción el exministro Juan Santos. Pasará la noche en celdas de la Fuerza Anticrimen. Ministro, por favor, ¿qué puede decir? Por favor, exministro. Exministro, por favor, ¿qué puede decir en su defensa? Ya, pues ya.
Vaya. Avance. Ministro, por favor, ¿qué puede decir? Por favor, exministro. Exministro, por favor, ¿qué puede decir en su defensa? Ya, pues ya. Mierda. Vaya. Avance. Se desviaban los dineros. ¿Dónde se llevaban 190 millones? Tiene que decir algo, ministro. Avanza. Su familia y su sobrino, ¿qué hicieron con el dinero? ¿Cómo va a demostrar? ¿Qué hicieron con el dinero, Juan? Qué verga. ¿Qué he dicho? Hablado. Escuchado. Soy inocente. ¿Dónde se lleva el dinero? Esas eran las imágenes como el exministro de Medio Ambiente y Aguas quedó aprehendido. Después de una declaración de más de 5 horas, la Fiscalía decidió la aprehensión del exministro de Medio Ambiente y Aguas, Juan Santos Cruz, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. La ex autoridad había adelantado en 24 horas su comparecencia ante los fiscales como una muestra de que está dispuesto a someterse a la justicia. Él ha prestado su declaración informativa a las 10. Tenemos que ser claros, vamos a presentar la imputación formal correspondiente y una vez presentados los datos que los plazos y la ley nos otorga, vamos a informar lo que se defina en este momento. No puedo decir nada al respecto, declaraba el fiscal Franklin Alborta ante la nube de periodistas que arremolinaron en la Fiscalía Departamental de La Paz. Santos Cruz fue denunciado por una ex operadora suya de haber traficado con al menos 19 millones de bolivianos, producto de las coimas que exigió a las empresas que se adjudicaron a proyectos de construcción en diferentes departamentos del país. La presión mediática fue creciendo y el fin de semana se vio obligado a presentar su renuncia al cargo. 48 horas después fue aprehendido por las autoridades. El exministro había sorprendido a todos porque tenía una citación a declarar hasta el día miércoles a las 9 de la mañana, pero se presentó la mañana de este martes e ingresó sin que los medios se hayan percatado de esa estrategia. Sin embargo, a las 11 de la mañana, la Fiscalía era un hervidero de periodistas. El delito de legitimación de ganancias ilícitas fue establecido en la investigación de oficio que inició el Ministerio Público. Sin embargo, el lunes llegó el abogado Ricardo Rodríguez Beizaga, quien presentó otra denuncia contra la ex autoridad por la comisión de 8 delitos y pidió su aprehensión. La Fiscalía no informó si esa denuncia fue incorporada a la causa principal. Uso indebido de bienes y servicios públicos, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias, beneficio en razón del cargo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, concusión y legitimación de ganancias ilícitas son los 8 delitos que identificó Rodríguez Beizaga al presentar su denuncia. Hasta el momento, dentro de este caso existen 2 aprehendidos, la ex jefa de gabinete de Santos y un sobrino suyo que estaba a punto de salir del país rumbo a Argentina. Ambos fueron cautelados el fin de semana y aparentemente ya empezaron a entregar información a las autoridades.
El fiscal Alborta confirmó que el exministro presentó su declaración y renunció a su derecho a guardar silencio, lo que prolongó el tiempo de declaración ante los fiscales e investigadores, que luego tomaron la decisión de que se quede en calidad de aprendido. ¿Qué opinan ustedes frente a este hecho de corrupción y coimas millonarias en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas? ¿Qué acciones tomará el gobierno? ¿Cuáles serán las determinaciones del presidente para evitar más hechos de corrupción en sus diferentes ministerios? ¿Qué creen ustedes que estará pasando en los otros ministerios del Estado? ¿Cuánta corrupción hay en el gobierno de Luis Arce Catacora? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de este hecho totalmente cuestionable.